Bienvenidos a nuestro programa Hombres de Honor. Es una bendición tenerle con nosotros. El día de hoy contamos con el privilegio de tener a tres invitados muy especiales de parte de Dios con un recorrido ministerial de gran bendición para la Iglesia del Señor y de los cuales vamos a aprender en gran manera. De Ecuador, Juan Carlos Melo, misionero, pastor y director general de la Comisión Estratégica de Plantación de Iglesias, CEPI. Pastor Juan Carlos, bienvenido. Elber, querido Raúl, Eduardo, qué privilegio poder compartir con ustedes este tiempo. Creo que lo vamos a disfrutar grandemente en la presencia del Espíritu Santo. Amén, amén. De Costa Rica, Raúl Vargas, pastor de la nueva generación, Raúl Vargas, pastor y fundador de la Iglesia Oasis de Esperanza por más de 45 años. Pastor Raúl, bienvenido. Gracias, bendiciones, un privilegio participar de este tiempo con un anhelo de aportar algo que pueda traer bendición. Así que un saludo, un placer estar con Juan Melo, qué bueno. Y bueno, Herbert, siempre vos ahí abriendo camino y haciendo un esfuerzo para bendecir a esos obreros que se están levantando con la potencia del Espíritu Santo. Una bendición. Amén. Es una bendición tenerle, pastor, de verdad que nos bendice en gran manera y sobre todo para la edificación de la Iglesia del Señor. De Costa Rica también Eduardo Vargas, pastor de la nueva generación en la Iglesia Oasis de Esperanza. Pastor Eduardo, bienvenido. Elber, muchas gracias por la oportunidad que me da de estar aquí con papi, ¿verdad? Y con don Juan, mucho gusto. Y qué bueno poder compartir en este día con todas las personas que están con nosotros y esperamos ser de bendición. Gracias, Eduardo. Mi nombre es Elber Escobar, del área de comunicaciones de Framat, un servidor de Dios y de cada uno de ustedes que nos están viendo. Para los que nos están viendo, este es su programa Hombres de Honor de Framat. Pastor Raúl, por favor, nos dirige en oración para colocar este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros todos los días, que está con nosotros en esta ocasión. Oh Dios amado, gracias, imparte sabiduría, Señor. Dios amado, a cada persona que con un llamado están anhelantes de tener un norte donde puedan ver la mano poderosa de Dios cada día. Señor, ponemos cada uno de los expositores delante de tu presencia. Señor, que tú nos dirijas, nos des entendimiento y sabiduría y podamos aportar para ese gran llamamiento que tiene cada uno, Señor, que está Dios como obrero tuyo en esta viña. Gracias por este honor, Señor. Ponemos este programa en tus manos. Toma control absolutamente de todo, Padre, y sea tu nombre glorificado en gran manera, en el nombre de Jesús. Amén. 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 No podríamos hacer nada sin la presencia del Espíritu Santo. Así es. Gracias, Señor. Bueno, nuestro tema de hoy es el hombre mentor. El mentor es una persona que con mayor experiencia o conocimiento ayuda e impulsa a una persona de menos experiencia o conocimiento a crecer de manera integral para después verle alcanzar metas de vida, generando bien de parte de Dios a su familia
y entorno donde quiera que se encuentre. Ese sería un mentoreo saludable para edificación. El mejor ejemplo de enseñanza y mentoreo lo vemos en Jesús con sus discípulos, modelo que también vemos reflejado en Bernabé y Pablo, Pablo y Timoteo, Pablo y Tito, Pablo y Filemón, Bernabé y Marcos. Es una bendición, siempre estamos viendo reproducir el modelo del Señor a través de la Biblia. Pastor Raúl, ya para entrar en materia, a lo que venimos. Las mejores herramientas de parte de Dios para desarrollar la tarea de discipulado y mentoreo son y siempre serán la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Pregunta: ¿estas herramientas deben ser evidentes en la vida de quien enseña y mentorea? Audio. Ahí estoy haciendo un arreglo técnico para cambiar el nombre de Tomás, para no confundir a nadie. Ahí está. Ya, así. De verdad que he estado meditando mucho en este tema y cada uno de nosotros hemos desarrollado una experiencia, vamos a decir, en esa área. Yo creo que no se puede ser un buen mentor cuando nosotros no hemos sido mentorados, liderados en esa área. De verdad que crecimos bajo rudimentos, tradiciones, denominaciones que no tenían una claridad en cuanto a esta área. Y me incluyo allí. Realmente lo que yo puedo decirle que pude mirar en todos esos inicios ha sido por la misericordia de Dios, pero no hay nada planificado, no hay nada intencional en los primeros años ministeriales, porque ni el discipulado tenía fuerza. Gracias a Dios por la obra preciosa del Espíritu Santo y personas también que fueron impactadas, y de verdad que el Espíritu Santo vino a tomar control de esto. Nos abrió los ojos y nos tuvo que limpiar nuestro corazón, porque de verdad solo la palabra y el Espíritu Santo pueden hacer una obra preciosa. Pero imagínense la experiencia mía. Yo comencé a pastorear cuando tenía 3 años. 3 años de haber aceptado al Señor. ¿Qué voy a saber? Un neófito, ¿verdad? Una persona, pero con un deseo que no me paraba nada, ¿verdad? Dispuesto a hacer de todo, en la ignorancia, pero bueno, hoy tenemos algo que contar glorioso. Y como bien lo apuntabas, se lo debemos al Espíritu Santo y a la palabra. Y también muchas personas que sí tenían esto claro y que hicieron una influencia muy buena en nosotros, ministerios que no tenían una puerta abierta porque la denominación la cerraba. Pero de pronto hubo una apertura y pudimos ser enriquecidos con muchos ministerios. Qué bueno, gracias por compartir esa experiencia, porque nos va asentando las bases
¿Por Sí. qué la necesidad de este tipo de conversaciones trascendentales para el liderazgo y la iglesia de hoy? De verdad que sin esos fundamentos no podríamos proyectarnos. Pastor Juan Carlos Melo, muchos de los pastores actuales no han tenido mentores. Pregunta, ¿será por eso que carecen de la habilidad de mentorear y de multiplicarse en otros? Bueno, obviamente uno no puede dar lo que no ha desarrollado. Pero ninguno de nosotros nació mentor, ¿cierto? Es una habilidad ministerial, en este caso, el saber ser mentor eclesiástico. Entonces, yo creo que es bien importante el hecho de que es como cuando, por ejemplo, perdón, la comparación es un poco burda, pero un niño nace o crece en una familia disfuncional, con violencia, maltrato, etcétera, ¿cierto? Y luego los ciclos se repiten, ¿no? O sea, el niño maltratado se vuelve un adulto maltratador. Generalmente es así, pero es responsabilidad de cada uno el poder procesar esas circunstancias que uno vive y ser suficientemente responsable de la vida de uno mismo y girar, ¿no? ¿Verdad? Y mucho más en el Señor, con la ayuda del Espíritu Santo y etcétera. Si yo nací y crecí espiritualmente en una generación donde el mentoreo no existía, eso explica la situación, pero no justifica el hecho de que yo no responda al llamado histórico de mi generación de desarrollar lo que yo necesito desarrollar para ser un buen mentor y convertirme en un multiplicador de obreros, porque eso es básicamente la idea del mentoreo, ¿no? Ser un multiplicador. Y algunos han tenido, o hemos tenido, porque yo he tenido el gusto y el privilegio de tener por lo menos 3 mentores bien claros en mi vida. Y así que hemos aprendido algunas cosas así. Pero otras cosas no se aprenden así que toca, digamos, informarse y desarrollar esas habilidades. Nadie nace mentor. Uno desarrolla eso junto a alguien o con ¿cómo se dice? Autodesarrollo o algo así, ¿no? Autogestión personal. Información es muy importante y formación. Una cosa es la información y otra cosa es la formación. Son 2 carriles que te llevan en una dirección. Entonces, la información sobre el mentoreo, por ejemplo, el desarrollo de las habilidades blandas, ¿no? Desarrollar inteligencia emocional, aprender a tener autoconciencia, quién soy, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, en qué puedo yo aportar a los demás, cómo hacer eso. Al desarrollar estas habilidades y ponerlas en práctica, yo voy formándome, autoformándome, y voy a hacerle más sencillo en alguna manera al que camina al lado mío, porque voy a poder contagiarle cosas que yo tuve que desarrollar con más esfuerzo. Pero es el momento histórico que nos reclama esto, ¿no? Claro, yo puedo pasar a la siguiente generación sin mentoreo, y bueno, que allá se arreglen ellos, pero no es así. Es una necesidad del momento, y ahora más que nunca necesitamos modelos, necesitamos mentores, necesitamos gente que camine junto a nosotros. Es cierto, me encanta ver ese proceso. Empezamos con el pastor Raúl, continuamos, es como hacer un diagrama. Pastor Raúl habla cuando él empezó 3 años y se cerraban las puertas. Ya empieza el pastor Juan Carlos a hablar, a dibujar, a asumir, y mucho de eso es intencional, ¿ya? Pero lo que viene con la nueva generación, que es el pastor Eduardo, nos va a amarrar
lo que venimos hablando, que se hace bien interesante para todos los que nos están viendo en el mundo hispano. Pastor Eduardo, teniendo en cuenta que aparte de que don Raúl es tu padre, él también es tu pastor, maestro y mentor. Además, para nosotros aquí en Framat, es todo un privilegio tenerles juntos en este programa en el día de hoy. De verdad que es un gran privilegio tenerles. Pastor Eduardo, cuéntanos un poco de lo importante que ha sido para tu desarrollo y crecimiento espiritual, personal e impulso ministerial la supervisión de un mentor. Bueno, yo meditando en el tema y escuchando a don Juan y a Papi, he pensado que ah, digamos, en ciertas áreas todas las cosas tienen ventajas y tienen desventajas, ¿verdad? Creo que empezar de cero como empezó, ¿verdad? Mi papá debe haber tenido una gran lucha y un reto muy grande, ¿verdad? Sé que hay muchos hombres de Dios que están mirando y están luchando, ¿verdad? En la obra, porque no es sencillo comenzar, no es sencillo trabajar, ¿verdad? Pero cada etapa de la historia tiene sus retos, ¿verdad? También he pensado que no es lo mismo ser el líder de Israel a ser el líder de Israel después de Moisés, ¿verdad? Es difícil a veces cuando una persona es muy fuerte en su liderazgo y trasciende, ¿verdad? Como tomar una posición y el pueblo le dijo, digamos, no sé, a veces como que leemos románticamente, pero Dios le dice a Josué 3 veces que se esfuerce y sea valiente, pero cuando él fue a hablar con los líderes del pueblo, los líderes le dijeron, bueno, nosotros estamos con usted si Dios está con usted como estuvo con Moisés, ¿verdad? Entonces, en esas partes, yo digo que uno asume ese reto y lo mejor que nuestra generación puede tener, en este sentido lo digo, es que yo creo que la diferencia entre la generación anterior y la nuestra es que nosotros tenemos padres, ¿verdad? Tenemos gente que se preocupó por hacernos crecer, por ayudarnos a filtrar las cosas del ministerio que nos podrían hacer daño, a saberlas manejar y a guiarnos en los principios tan importantes como el temor de Dios, como liderar con una visión, como creer en uno mismo, ¿verdad? Y entonces todas las etapas tienen sus pros y sus contras. Tal vez Josué dijo, uy, qué dicha, yo no pasé el desierto liderando, qué salvada. No, pero ahora te toca lidiar con las murallas de Jericó y te toca lidiar con otro. Entonces, cada generación tiene sus retos y la ventaja que nosotros creo llevamos de otras, porque se podría decir que anteriormente, bueno, ahora los retos que tenemos nosotros con los jóvenes, la tecnología, el secularismo, el posmodernismo, las líneas de pensamiento que hay, el acceso que se tiene desde la pornografía, o sea, las cosas que, ¿verdad? Que no son correctas, que no es como era antes, ¿verdad? Y podemos decir, hey, es que estamos en desventaja. Pienso que la ventaja que nosotros tenemos es que hemos caminado a la par de personas que han afrontado los retos con fe y nos han traspasado a nosotros que esa es la forma de hacerlo. Y creo que para nosotros como una nueva generación es un gran impulso tener a alguien para preguntarle, tener a alguien para llorar, tener a alguien para escuchar, ¿verdad? Y tener a alguien para aprender de sus hierros y de sus virtudes y uno poder construir su propio camino en el Señor y en el liderazgo. Qué bueno, Eduardo, qué bueno oírte expresarte así, porque hay muchos hijos de pastores que necesitan oír esto. Y hay muchos que nos están oyendo y están tomando, decimos en Costa Rica, están tomando para su saco. Y es positivo, no es fácil. O sea, nuestros padres, en el caso de tu papá y de los pastores, hicieron un camino. Ese camino nos da la seguridad y la confianza para lo que sigue,
pero no es lo mismo. Los desafíos son diferentes a los de ellos, pero tenemos la seguridad de que ellos van a estar con nosotros. En el caso de tu papá está contigo, y hijo de pastor que nos estás viendo, tu papá está contigo. Ya Jesús prometió que iba a estar todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Dios cuida de su gente. Pastor Raúl, se necesitan más mentores intencionales, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo para el buen desarrollo de las nuevas generaciones de pastores y líderes. Claro. Yo creo que el hecho de tomar este tema es porque usted siente por ahí que hay que llenar una necesidad. Estuve pensando que aquí yo estuve mirando que en cuanto a esto encontramos varios enemigos. Al compartir mucho con obreros y medir las experiencias de cada uno, sobre todo los que ya pasamos los 70 años, como en mi caso, todavía se nota que uno de los enemigos que marcan, digamos, que obstaculizan esta visión es como la competencia. A veces no vemos el desafío tan grande que tenemos hacia afuera y estamos tratando de competir entre ministerios, y eso estanca demasiado. Por otro lado, pienso en que a veces hemos tomado líneas como muy egocéntricas, formar mi reino, y también la ausencia de una visión bien amplia, como que no aportaba y no aporta ser mentores en estos días. Y para vivir con éxito se necesita una visión clara, entender que no todo tiene que girar alrededor mío, porque a veces nos cuesta soltar, ayudar, impulsar, porque tenemos miedos, tenemos temores, también vemos mucha competencia. Entonces, bueno, yo doy gracias a Dios que por la misericordia de Dios, no sé cómo, pero yo me puse como meta tener 500 obreros nacidos del ministerio, pero recién estando yo en el ministerio dije, porque miraba tantas personas que aceptaban al Señor, y llegó un momento en que me di cuenta de que tener la iglesia llena nunca puede ser la meta para uno, ¿verdad? Y así mucha gente lo piensa y lucha. Entonces, como que la visión se va achicando cada día, pero cuando uno mira para afuera, ahí es donde el Espíritu Santo puede trabajar. Una experiencia muy bonita que puedo compartir, y un ejemplo, me tocó vivir en Ecuador, porque en Ecuador yo recuerdo que cuando yo comenzaba, yo fui, bueno, la experiencia que tuve fue muy amplia en el campo evangelístico, de milagros, de orar por los enfermos. La campaña de sanidad divina que abrimos nos dio apertura, bueno, nos dio lugar para soñar con unas 10 iglesias grandes en Costa Rica, y luego se abrieron oportunidades, y una de ellas fue que teníamos un obrero en Ecuador. Yo no sé si Juan Melo
recuerda al famoso Onésimo Espinosa hace muchos años, ¿se acuerda, verdad? Y entonces hicimos un equipo impresionante y nos fuimos a Ecuador. Yo recuerdo que las estadísticas que escuchaba yo allá en ese tiempo, en un domingo no habían 4,000 personas en las escuelas dominicales en todo el país para ese tiempo. Y yo sabía que había mucha falta de obreros, pero ya ahí no era ser mentor, sino que era ganar y comenzar a trabajar. Y eso fue lo que hicimos. Yo tuve como tal vez la experiencia de viajar unas 13, 14 veces allá a Ecuador, quedarme haciendo cruzadas, campañas, viajar, compartir con obreros. Y qué alegría me es hoy día escuchar de los obreros que nacieron a través de ese esfuerzo. Por eso, de verdad que el Espíritu Santo es el que acomoda todo, porque la necesidad es tan grande y cómo el Espíritu Santo pone ese sentir, aunque uno no fue formado bajo ese estilo. Y tuvimos la bendición de ver nacer y escuchar al día de hoy obreros que tienen cargos muy importantes, que nacieron en ese esfuerzo evangelístico que hacíamos la iglesia invirtiendo dinero para sostener una pareja misionera que andaba trabajando en todo el país, en Ecuador, y nosotros allí cerca del aeropuerto, por la Avenida del Maestro, de ese nunca se me puede olvidar a mí. Por ahí, nunca se me olvida Vaca de Toro y el Maestro, era una calle por ahí. Bueno, qué impresionante. Yo doy gracias a Dios por eso, pero ¿qué sería si hubiésemos tenido personas que estuvieran al lado de nosotros y todos los obreros bien encarrilados, con un objetivo bien claro en estas áreas? Bueno, pero hicimos lo que se pudo y hoy día pues uno puede ver un fruto. Yo creo que el tema de la introducción del discipulado como una necesidad que llegó años después a la iglesia, creo que eso fue lo que marcó como un nuevo norte, porque en el discipulado se comenzaron a dar los fundamentos que involucraba este ministerio como mentor. Pero cuando uno mira para atrás, uno tiene que decir, bueno, solo por la misericordia y la gracia del Señor. Amén. Sí, sí, definitivamente. Con Dios uno no pierde y Él tampoco pierde. Él acomoda todo y de verdad que es maravilloso oír esa experiencia y me gustó el cierre que hizo Pastor, que por medio del discipulado creo que hay un despertar. El formato de la necesidad de discipular, hay un despertar hacia el mentoreo. O sea, se empieza a trabajar y se empiezan a ver frutos tremendos de las nuevas generaciones. Queremos saludar a hermanos que están conectados con nosotros desde el Perú, Paul Eriwon. También vamos a saludar a nuestro hermano Luis López, líder de Hombres con Propósito en la iglesia Oasis, a Máximo Ríos, directivo de Hombres de Panamá. También saludamos a nuestra hermana Zulay de Hernández, la esposa de Mario Hernández. Saludamos también en Estados Unidos uno de sus discípulos, Pastor Raúl, al Pastor Soren Rodríguez en la Florida. Un saludo para Soren y su preciosa familia. También saludamos a Damaris Esther Rodríguez desde Guatemala. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Este es su programa Hombres de Honor de Framat.
Pastor Juan Carlos Melo, para que el reino de Dios continúe avanzando, se requiere de que haya más pastores con un llamado no solo a enseñar, sino también a mentorear. Totalmente. Si solo nos quedamos en la información, no hay crecimiento. Poner en práctica lo que uno aprende, eso es lo que te da desarrollo. Retomando lo que decía Pastor Raúl, ¿cierto? Es importante ver la diferencia, al menos como lo percibo yo, entre discipulado, mentoreo y coaching, ¿no es cierto? Desde el punto de vista, digamos, personal, el discipulado es un proceso de enseñar a guardar lo que el Señor Jesús enseñó en sus mandamientos, sus parámetros de vida. Y ese guardar te transforma. Porque solamente enseñas teoría, entonces tienes una persona bíblicamente educada, pero no transformada. Y eso ha pasado mucho en mucho tiempo en nuestra América Latina, ¿no? Por eso tenemos en algunos países unos porcentajes altos de evangélicos, pero las sociedades son muy violentas, así que como que no coincide. Así que un discipulado transformador es un discipulado que lleva la teoría a la práctica en la vida de la persona. Ahora, un mentoreo eclesiástico, hablando del mentoreo eclesiástico, tiene que ver con acompañar, ¿cierto? Me gusta esta palabra más. Acompañar a un discípulo que ya está desarrollado en algunas formas y tiene cierto perfil o cierto, digamos, necesidad de desarrollar otras habilidades, ya no tanto de un discípulo, sino de un siervo, digamos en este sentido, un obrero. Entonces, un mentor es alguien con experiencia en el servicio, en el ministerio eclesiástico, que le acompaña en ese desarrollo. Por ejemplo, un líder de la iglesia local necesita mentoreo de su pastor. O un plantador de iglesias necesita mentoreo de su pastor. Y el coaching, yo creo que con el tiempo algo que vamos a ver es coaching pastoral. Es decir, obreros ya desarrollados que reciben ayuda en desarrollar ciertas áreas específicas, ¿verdad? No es un acompañamiento general como es un mentoreo, sino ciertas áreas específicas que, digamos, necesita desarrollar. Por ejemplo, algo que yo creo que en el futuro va a hacer mucha falta para la pastoral de una sociedad posmoderna, postcristiana. Va a tener que ver con las habilidades blandas. Esto es muy importante hacia el futuro. Es la forma en que se va a desarrollar el liderazgo futuro de equipos. El liderazgo del futuro no es un liderazgo solitario, es un liderazgo de equipos. Y no puedes formar equipos si no tienes inteligencia emocional, por ejemplo, desarrollada, ¿no? Las estadísticas hablan claramente. Los líderes con mayor impacto y mejores equipos son aquellos que han desarrollado habilidades, inteligencia emocional, habilidades blandas. Muy bien. Entonces, desde ese punto de vista, la pregunta que me haces, Elber, es así, ¿no? O sea, no tenemos que confundir un maestro con un mentor. Un maestro puede enseñar teoría, ¿cierto? Pero un mentor lo que hace es ayudar a desarrollar habilidades, ¿sí?
en este caso ministeriales, al nivel de lo que necesita el mentoreado, ¿no? Así que yo tengo algo para compartir. Si yo soy pastor, entonces yo conozco de la pastoral y ayudo a los líderes o discípulos en desarrollo hacia el nivel de obreros, mentoreándoles, dándoles, compartiéndoles cómo vivir en la práctica el ministerio local, ¿cierto? Igual con la plantación de iglesias. Mira, ahora mismo, ¿no? Una de las cosas que hemos descubierto después de 2 décadas de estar en el tema de la plantación de iglesias transversal, internacional, continentalmente, es que una de las razones por las que las iglesias no terminan siendo plantadas, aunque se inician, aunque crecen, pero se secan en un periodo de los 3 primeros años, es porque el plantador nunca tuvo un mentor. Su pastor le autorizó, pero lo abandonó. Y en ese proceso de abandono, de no acompañar a desarrollar esas habilidades de plantar una iglesia, entonces el plantador se fracasa, se frustra y el intento muere, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con tu pregunta. Es decir, no transmitimos teoría en el mentoreo, transmitimos desarrollo de habilidades con acompañamiento. Es una transmisión de vida. Sí, sí, pero sin crear dependencia. Totalmente, totalmente. Al final, una de las cosas es que el obrero, el discípulo, tiene que empezar a desarrollar sus habilidades. Y entonces el mentor, el maestro, lo está observando. ¿Ya? Lo acompaña, sí. Lo acompaña. Pastor Eduardo, usted es la persona más indicada para responder la siguiente pregunta. Eso está bueno, se pone así como, a ver, usted, las experiencias vividas y aprendidas de un maestro y mentor servirán para orientar a los más jóvenes en la fe. Sí, esto es como un resumen de lo que acabamos de escuchar, ¿verdad? Del pastor Juan Carlos y de Pa. Creo que la transmisión del conocimiento se ha dado a través de muchos años, ¿verdad? De la historia de la iglesia, pero la parte de las experiencias vividas, y quisiera hacer un énfasis en una parte muy importante de esto. Cuando hablamos de experiencias vividas, no solamente estamos hablando de las experiencias que yo vi vivir a mi mentor o a mi papá, a mi pastor, ¿verdad? Yo vi que ellos vivieron experiencias, sino o sea, de todas las áreas quisiera como hacer un énfasis en una que tal vez a veces nosotros no lo hacemos. Y creo que una de las cosas del mentoreo y de las experiencias de las cuales crecemos es el derecho que tenemos a equivocarnos, ¿verdad? Y a veces no tenemos como esa tolerancia de las personas que nos dirigen, ¿verdad? Que demandamos en la iglesia en general una perfección, ¿verdad? Cuando todos vivimos un proceso y el que usted tenga a alguien que le da derecho a equivocarse, le da como lo relaja a usted como decir, ok, voy a aprender, voy a crecer en esto, me fallé, no sé, es como una empatía que hay en esas experiencias. Yo a veces me río y se lo he dicho a mis papás, porque cuando yo empezaba a servir en la iglesia, empecé con los adolescentes y en realidad era porque a mí me preocupaba que los jóvenes no entraran al culto. Y recuerdo que empezamos un grupo, yo le dije, pa, es que yo quiero hacer esto, ¿sí? Sí, hágalo, ¿verdad? Yo le dije, bueno, pero yo lo voy a hacer a mi estilo, ¿verdad? Entonces él me dijo, bueno, dele. Y lo que hacíamos era, o sea, yo invitaba a todos los jóvenes que vinieran durante el culto y yo invitaba a grupos de música rock.
¿verdad? Entonces esa era la alabanza, digamos, era como una música rock, que ahí está, todos los jóvenes, y luego yo predicaba como 10 minutos porque solo eso me aguantaban, ¿verdad? Y ahora con esto del COVID y todo, que hay que predicar media hora o así, ¿verdad? Tan poco tiempo y todo. Yo creo que yo me formé en esos años con muchachos que me escuchaban 10 minutos y aprendí a decir lo que había que decir en ese tiempo. Después yo me puse a pensar, ahora yo que soy el pastor, si llega un muchacho de los que están ahora sirviendo a los adolescentes y me dice, es que yo voy a empezar un grupo y agarro a la iglesia y meto un montón de rockeros y hace todo, yo no sé si yo se lo voy a aguantar, pero yo siento como que papi, como yo era el hijo, soy el hijo, me va a entender, hubo una relación sobre esto, entonces él me dio la confianza para equivocarme, para probar, para crecer, para aprender, ¿verdad? Y para guiarme. Y yo creo que esas son las partes donde nosotros necesitamos mentorear a las generaciones que vienen. Hey, yo ya probé esto, yo ya caminé por aquí, eso no te va a servir, pero intentalo vos para que mires, camina en esto. Y entonces, en esas etapas de la vida, ¿verdad? Qué importante es aprender de las experiencias de otros y también tener mentores que nos lleven a vivir nuestras propias experiencias, ¿verdad? De éxito y de fracaso, ¿verdad? Que van a formar nuestro carácter como siervos de Dios y nosotros poder avanzar y madurar en esa seguridad. Qué bueno, Eduardo, porque gracias por abrir tu corazón. Eso es importante para todos los que nos están viendo. O sea, se vale equivocarse, pero ojo, si no lo intentamos, no vamos a saber cómo van a salir las cosas. O sea, se vale equivocarse con buenas intenciones. Y además algo muy importante es pastores, mentores. Pastores, ustedes también fueron jóvenes. Y, y hay que considerar, o sea, lo que vivimos, lo que se vivió como joven, no se le puede imponer a la juventud de hoy. Eduardo es claro en ese sentido. O sea, cada etapa de cada persona tiene que vivirla. Lo importante es enseñar y, como decía el pastor Juan Carlos, acompañar. ¿Ya? Acompañar es muy importante para orientar y guiar, porque la siguiente pregunta tiene que ver con eso, que va para el pastor Raúl. Dice, los mentores escuchan, ven y analizan las actitudes y comportamientos de sus discípulos para así ayudarles a ajustar y enfocar conforme al propósito por el cual fueron llamados por Dios. Claro. Ahora me estaba acordándome de que la experiencia que nosotros comenzamos que yo comencé a vivir, era que teníamos una pasión por abrir obras, pero en el marco tradicional que estábamos de las asambleas de Dios en la cual yo crecí, eh, había una posición que cuando usted levantaba una obra tenía que entregarla a las asambleas de Dios con el obrero. Entonces ya uno era un corte. Yo no podía ver qué estaba haciendo esa persona porque ya esa persona se tenía que meter en toda la organización de asambleas de Dios y ya yo para él no era el mentor. Yo era una persona que le llevé al Señor, que le enseñé ciertas cosas, pero yo miré muchos obreros, pero cantidad de obreros que yo los perdí. Dejé de tener contacto con ellos porque la tradición era denominacionalmente había que entregar esas iglesias y aún con el obrero que uno ponía.
hasta que llegué al punto, digamos muchos años después, que dije yo no vuelvo a entregar ninguna obra nueva. Yo de aquí, la obra que yo abro, ahora la voy a seguir yo y de verdad hasta el día de hoy he hecho esto. Y entonces he podido desarrollar un poquito de ese ministerio siguiendo el paso de cada uno de esos obreros, instruyéndoles, estando al lado de ellos. Y yo veo que de verdad que se ha tenido un éxito bien, bueno, bonito, pudo ser mejor, pero de verdad que uno tiene que estar al lado de esa persona y que esa actitud del corazón, de verdad que es determinante, tanto del mentor, tener un correcto espíritu, un buen espíritu, porque hay muchos intereses en realidad que cortan esa relación cuando, bueno, no debía decirlo, pero a veces la visión es muy materialista y eso corta. Tener un corazón correcto en el mentor y también la persona que está siendo mentoreada, esa persona también tiene que desarrollar un corazón correcto. Y en estos años he estado al lado de una cantidad de pastores, tal vez unos 80 pastores, a quienes he estado, bueno, de iglesias hijas y algunos que se han unido porque estaban solo, habían crecido y se habían separado de la iglesia y andaban allí solos y buscaron la ayuda. Entonces, este tiempo ha sido muy, muy hermoso porque veo que se está desarrollando este ministerio, pero hablando de mi hijo, también ha sido una experiencia muy bonita porque yo al entregarle a él la iglesia, lo que yo sentía era que en mi corazón había una gran incapacidad para desarrollar una visión en esta generación, porque nosotros venimos mentalizados a la antigua y los jóvenes, pues una mente joven entiende, conoce, y yo miraba la necesidad de hacerme a un lado y no abandonar, porque ahí seguimos en el camino. Me presento como, para ponerles una ilustración, como un vaquiano. El vaquiano es aquel, cuando usted quiere entrar en una montaña y no conoce la montaña, hay vaquianos que conocen los trillos, que saben los pantanos, que conocen los peligros que hay allí. Y entonces el vaquiano sabe por dónde pasar, ¿verdad? Pero el vaquiano tiene un problema también, que nada más enseña el trillo que conoce. Y de verdad, como decía Eduardo, hay derecho de equivocarse también y experimentar y ver conforme los desafíos que hoy se demandan con una generación que es totalmente diferente a nuestros tiempos. Pero bueno, en la misericordia de Dios hemos aprendido también. Hoy yo creo que inclusive que los obreros deben ser enseñados a cómo bajarse el caballo, porque de verdad que el éxito de un obrero no es decir que yo muero con las botas puestas, sino quitárselas en el momento que las tiene que quitar, porque por dejárselas puestas echa a perder un montón de cosas, ¿verdad?
Y en estos días, viendo el desarrollo de Eduardo como un obrero, hay cosas que no compaginan conmigo, pero respeto y dejo que las cosas caminen. Es parte de. Pero sí, es muy, muy interesante vivir esta experiencia. Ahora como mentor de una cantidad bonita de pastores, conversar con ellos, estar orientándoles en cosas muy importantes que determinan el éxito de la visión, enseñarles que yo me fui en ese hueco, yo me fui en ese pantano, ahí caí y me costó salir. Esas son experiencias que les ayudan a ellos. Pero bueno, así es, Dios llama a nosotros los inútiles, nos hace útiles en su misericordia para ayudar a esta generación y a veces no estorbar. Ya es considerarse una persona que tiene un buen principio. No estorbar a esos talentos, a esas personas que tienen llamados que uno no entiende, pero han salido tantos ministerios internacionales también, que esto se ha multiplicado. Yo lo veo así en estos días. Pero bueno, todos vivimos una experiencia y yo espero que todos los que están conectados con nosotros pues tomen de estas palabras de un viejo que aprendió las cosas pasadas, ¿verdad? Y tuvo que aprender cómo bajarse del caballo y ir a la par allí y estar ahora más bien, en cierto sentido, aprendiendo y cuidando ciertas cosas, pero también viendo a una generación que está creciendo. La relación que he tenido con Eduardo me hace también valorar muchas cosas con los obreros que estoy tratando de ayudar hoy en día. Gracias a Dios por esto y gracias a Dios, Edber, por este sentir de agregar valor a este gran ministerio de aprender a ser mentores también. Me encantó ese cierre, pastor. Muchas cosas. Lo que se dice en este tipo de entrevistas son perlas, son tesoros. Juan Carlos Melo está tomando nota. Esto está muy, muy interesante. Ayer hablábamos, y vamos a gozar en el día de hoy. A todos los que nos están viendo, estamos hablando de personas, como decía el pastor, que han recorrido un trillo. Un trillo, vieron el hueco, se fueron al hueco, salieron del hueco. Y tal vez en esos tiempos de don Raúl no hubo alguien, o sea, usted tuvo que salirse como pudiese. Habían esos celos, no habían tanta información. Ahora hay ese acompañamiento del que expresaba Eduardo, que por eso, gracias a Eduardo por estar aquí, escucharlo. Pero la siguiente pregunta es una ampliación de lo que acaba de decir don Raúl y es para el pastor Juan Carlos. Una de las funciones del mentor es generar y abrir los espacios adecuados y propicios para que el discípulo crezca y se desarrolle. Sí, siempre y cuando no lo debilite. Es decir, si uno le facilita el camino mucho a alguien, le puede debilitar. El viaje del mentoreo, el viaje de experiencia, y es lo que está hablando Eduardo y está hablando Pastor Raúl, es justamente eso, ¿no? O sea, cada uno tiene derecho, porque es un derecho al final, cada uno tiene derecho a equivocarse en el proceso de aprendizaje, por eso está aprendiendo. Pero a veces cuando tú facilitas demasiado o rescatas demasiado a alguien, la persona no aprende. Y tiene que aprender después de otras maneras cuando ya no debería estar aprendiendo. Entonces,
sí creo que el mentor debe acompañar, pero no debe rescatar, tampoco debe debilitar en el proceso a la persona. La persona tiene que ser responsable de sus propias decisiones. El viaje le corresponde al mentoreado, no al mentor. El mentor es solo un guía. Quien disfruta del viaje es el mentoreado, ¿verdad? El mentor ya fue y vino ese camino varias veces, ya es otro punto, ¿no? Debe dejar que el mentoreado experimente, viva ese camino que está recién empezando a caminar. El mentor puede comentar, ayudarle a ver cosas de estas, pero el mentoreado debe decidir por sí mismo, tiene que aprender a abrirse camino, etcétera, etcétera. El mentor acompaña ese proceso, puede ayudar, obviamente, ¿no? En algunas cosas, siempre y cuando esto no le quite el privilegio que tiene el mentoreado de experimentar él mismo el viaje. Porque eso es lo que le fortalece. Qué bien, son puntos, eso es como colocar las marcas, los límites y mostrarle el camino, dirigirlo, observarlo y vaya haciendo, como decía Eduardo, se vale equivocarse, después de una equivocación, sentémonos, hablemos, ¿qué aprendiste? Sacar las experiencias propias para interiorizar y mejorar. Eso es muy necesario en el liderazgo de hoy de la iglesia. Es una cosa importante que me viene a la mente, que es muy, muy importante en realidad, es el hecho de que mentoreamos personas adultas. No estamos mentoreando chiquillos, niños, no. Estamos mentoreando personas adultas. Entonces, uno tiene que trabajar con personas adultas y respetar su capacidad de razonamiento y su capacidad de tomar decisiones y esas cosas, ¿no? Entonces, no podemos tratar a las personas que estamos mentoreando como si fueran unos chiquillos a los que hay que tomarles de la mano y llevarles de aquí para allá. Y eso no estaría bien, ¿verdad? En América Latina se da mucho eso, desafortunadamente. Mucho paternalismo. Mucho paternalismo, ¿verdad? Mucho paternalismo. Y no es muy saludable. Eso es un poco tóxico en el mentoreo. Interesante, muy interesante ese aporte, Pastor. Pastor Eduardo, un mentor debe ser alguien empático, comprensivo en las diferentes situaciones y problemas de sus discípulos. Yo lo resumiría al libro de Filipenses 2, porque Pablo está escribiéndole a los filipenses y creo que este tema de mentoreo y de acompañamiento y de hacer crecer no es una necesidad nueva en la iglesia, porque las palabras textuales de Pablo fueron: no tengo a nadie del mismo ánimo y que se interesen por ustedes tan sinceramente como yo, dice él. O sea, podríamos imaginar a Pablo como, o sea, el líder top de la iglesia del momento, ¿verdad? Y él mismo reconoce que él no tiene a su alrededor personas de su mismo ánimo. O sea, eso es como una alerta, ¿verdad? Que Pablo nos extiende a nosotros y nos dice: hey, en medio de toda la autoridad que tengo, la revelación y la plantación de iglesias y cómo está creciendo el evangelio, no es que estoy solo, no, tengo gente a mi alrededor, pero yo me he dado cuenta que no tengo a ninguno del mismo ánimo y que se interese por ustedes genuinamente como yo, y eso me lleva a reflexionar acerca de la gente que a mí me rodea, ¿verdad? Si yo yo le puedo dar puestos a ellos eclesiásticamente, ¿verdad? Porque Dios es el que llama y entendemos esto, pero tener personas del mismo ánimo, ¿verdad? Es todo un arte, pero Pablo, después de dar esta declaración, dice: tengo uno y se llama Timoteo. Y oigan, él dice: y ustedes ya saben el mérito de él. Cualquiera pensaría: sí, seguro que lo acompañó, lo ayudó. Eso. No, ustedes ya saben el mérito de él, que sirvió conmigo como hijo a padre.
Y creo que la palabra mérito la hemos quitado de nuestro evangelio a veces y de la parte ministerial y entendemos la gracia y entendemos el llamado de Dios, pero necesitamos una generación que haga méritos, que tome decisiones, que se esfuerce y necesitamos un mentor que tome la relación como la que tomó Pablo con Timoteo y le dijo, o sea, tu mérito es que estuviste conmigo como un hijo, un padre. Yo aquí les digo, yo en la vida abandonaría a mi papá, en la vida lo abandonaría, ¿ok? Porque eres mi papá. Te lo he dicho a él varias veces, se lo digo a ustedes, yo prefiero ser el pasivo que el rebelde. Lo que sea que haya en mi corazón menos rebelión, ¿ok? Siempre ha sido mi corazón el obedecer, el apoyar y me imagino, y en medio de esto no estoy diciendo que nuestra relación es para la nueva película de Disney, ¿verdad? Sino es una relación que es a veces complicada y formas de pensar y diferencias, pero digamos, Pablo no, o sea, esa es mi perspectiva. Pablo no era una persona fácil, ¿verdad? Era una persona de liderazgo fuerte, de toma de decisiones, de dirección, de manejar los asuntos y él dice que era un mérito comportarse como un hijo para él, ¿verdad? Y creo que en esa parte, no solamente la empatía del mentor, sino el respeto del mentoreado, ¿verdad? Y el compartir sus ideas y no sé, hay palabras que hemos quitado del evangelio y son tan importantes como la discusión, ¿verdad? Pero no para temas tontos, ¿verdad? Sino para cosas del reino, para crecer, para compartir, para dar mis puntos, para crecer. Entonces esa empatía, ¿verdad? Yo creo que como nunca antes o de una mejor forma, Pablo no lo pudo expresar, servir como hijo a un padre, creo que es esa empatía que va a ser porque uno como papá nunca abandonaría a sus hijos y uno como hijo no abandonaría a sus papás. En esas relaciones de compromiso es donde crece el mentoreo. Tiene que haber relaciones de compromiso. Y obviamente el compromiso debería traer cierto nivel de empatía, ¿verdad? Y en esta parte, hasta Pablo lo sufrió y se lo dijo a los filipenses, ¿verdad? Me ha costado tener gente de mi mismo ánimo, pero en esta parte Timoteo pudo resaltar. Es muy interesante eso, Eduardo. Gracias por ese punto, porque tiene que haber intencionalidad en ambas partes, tanto del mentor como del mentoreado. Ya tiene que haber esa intencionalidad y esa madurez, como citaba el pastor Juan Carlos, para poder hablar temas tremendos, porque al fin de cuentas el mentor acompaña, tiene una experiencia de vida, pero el mentoreado necesita desarrollar carácter, desarrollar su recorrido. Entonces, es bien, esto es demasiado rico y da para mucho más. Entonces, ya se nos ha ido agotando el tiempo, ha sido un tiempo demasiado rico. Espero que hayan disfrutado con nosotros a todos los que nos están viendo y creo que en un futuro podremos continuar con un tema como este, profundizándolo porque nos quedamos realmente cortos. Siento que nos quedamos cortos, pero estamos colocando, como decía el pastor Raúl, estamos detectando una necesidad y la iglesia del Señor necesita crecer. Tuvimos que reinventarnos en esta pandemia como iglesia, reinventarnos de muchas maneras. Y la tecnología fue una manera en que la iglesia saltó, pasó de las 4 paredes a las redes. Pero asimismo, el mentoreo y el discipulado tuvo que continuar. Y estamos aquí hablando de este tema, de este maravilloso tema. Y ya para ir terminando y concluyendo, un discípulo bien capacitado y entrenado se desempeña bajo su responsabilidad, pero siempre dando cuentas a su maestro y mentor,
Aquí vale la pena citar el momento cuando Jesús consideró listos a sus discípulos y los envió de dos en dos. Y a su regreso dieron cuentas al maestro de lo que habían visto, vivido y pasado. Su maestro les escucha, los afirma y redirige, enfocándolos con relación al propósito por el cual fueron escogidos. Bueno, hemos llegado al final de este maravilloso programa. A cada uno de ustedes que nos ha acompañado durante esta transmisión, muchas gracias. Y al igual que a cada uno de nuestros invitados el día de hoy. Nos vemos en el próximo programa de Hombres de Honor de Framat. Bendiciones. Por favor, los invitados se quedan un segundo.